¿Dónde quisieras ir de vacaciones? A algún lugar donde no tenga que hablar con nadie. ¿Qué tal, amigos? Esto es LK Tech, programación e inteligencia artificial en una experiencia. Hoy les presento a Vicky, un asistente virtual programado en Python que utiliza el motor ChatGPT. Entonces, manos a la obra. Como primer punto vamos a estar importando las librerías en Python. La más importante es la de OpenAI, que nos va a permitir conectarnos al motor de ChatGPT. Después tenemos librerías de reconocimiento de voz, librerías de voz y librerías de reproducción de audio. Definimos ahora la función que vamos a utilizar para transformar el audio de la voz que va a ingresar por el micrófono. La vamos a pasar a texto. Para eso usamos la librería de reconocimiento, Speech Recognition. Lo metemos en el while para que siempre esté escuchando en el mic. Definimos los parámetros como para que pueda indicarnos cuándo está disponible. También definimos el lenguaje con el que le vamos a hablar, así nos entiende. En el manejo de errores vamos a estar incluyendo solo algunos. Pueden poner lo que ustedes quieran, lo que ustedes vean necesario. Acá ponemos solo algunos, los más importantes, los que creemos, los que creí yo que tienen más probabilidad de ocurrencia. Definimos la función hablar, que es la que se va a hacer cargo de pasar el texto que le enviemos por parámetro a un archivo de audio. En este caso va a ser de formato MP3. Utilizar la librería de GTTS nos permite independizarnos de todo lo que tiene que ver con Windows y las voces de Windows. ¿Sí? Acá le podemos definir la voz que nosotros querramos. En el caso de que quieran utilizar las librerías de Python para este caso, tienen la de PyTTSX3, que allí sí utilizarían las voces que tengan configurado en su computadora. Con Mixer vamos a poder tomar el archivo de audio MP3 que habíamos creado anteriormente y nos va a permitir reproducirlo. Por último, borramos el archivo que habíamos creado. Y llegamos a la función principal de nuestro código, que es la que se va a hacer cargo de hacer la comunicación con el motor de ChatGPT de OpenAI. Toda la magia la meteremos dentro de un while. Un punto importante es que nosotros en conversación no le ponemos ningún texto, pero podrían presentarse o ponerle alguna descripción para que ChatGPT trabaje a partir de eso. Dentro del while metemos toda la magia. Los parámetros básicos van a estar configurados allí y eso nos permitirá comunicarnos con ChatGPT. Básicamente es qué modelo elegimos dentro de ChatGPT para interaccionar. El prompt, que es la conversación que le vamos a enviar, y después una serie de parámetros muy particulares como temperatura, máximo de tokens, ¿sí? Y algunos indicadores más. OpenAI provee en su página principal todos los parámetros que ustedes necesitan y tienen muchos ejemplos de los cuales pueden basarse. Todos los enlaces los voy a estar dejando en la descripción, incluso el código completo, así que no se preocupen. Por último, rescatamos la respuesta que nos da ChatGPT. Definimos la variable answer, que utilizaremos luego para reproducir mediante la función hablar. Por último, llamaremos a la función main, donde ejecutaremos todo el código. También
Definimos la key que nos provee OpenAI para poder conectarnos al motor. Esto es muy importante, lo tienen que obtener de la cuenta que tienen en OpenAI. En este caso solo pongo un texto indicativo. Y ahora sí, ejecutamos. Bueno, primer error. Vamos corrigiendo. Ejecutamos otra vez. Bueno, otro error. Hola, soy Vicky, tu asistente personal. ¿En qué puedo ayudarte? Hola Vicky, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Esperabas que me alegrara de verte? Estoy bien, gracias por preguntar. Está bien, ¿me puedes decir qué estabas haciendo? Estaba pensando en la vida, el universo y todo lo demás. ¿Qué es HTML? Ya te lo dije, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. ¿Dónde quisieras ir de vacaciones? A algún lugar donde no tenga que hablar con nadie. Conclusiones. ChatGPT es un modelo de lenguaje muy versátil y pueden utilizarlo en diferentes contextos. En este caso, con Vicky buscamos una conversación divertida. Darle voz a ChatGPT nos da una experiencia de usuario más fluida y natural. A medida que avancen las librerías de voz, tendremos voces más naturales y empáticas. Vicky no tiene entrenamiento, pero podríamos hacerlo dándole una descripción y conversación inicial de los cuales ampliar en las conversaciones posteriores. Para más profundidad en las respuestas del modelo, se debe utilizar el Fine Tuning de OpenAI. Esto nos daría un nuevo modelo ajustado a nuestras necesidades. Espero que les haya servido y con esto puedan encarar sus proyectos. En el próximo video intentaremos que Vicky nos ayude a hablar mejor el inglés. Denle like si les gustó y suscríbanse para ver próximos videos. Chao.